Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Pero muy buenas noches a todos ustedes. Un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Realmente un placer compartir este espacio. Ustedes saben, es un periodo de vacaciones, estamos alternando con Luis Villanueva. El próximo programa va a estar conmigo Luis Villanueva y en algún programita no estaré yo presente. Dadas las aclaraciones, comenzamos con el programa número 517 de Proyecto Federal. Bueno, comenzamos el año y cuando uno comienza el año dice, bueno, hagamos una revisión de distintos temas. Vamos a abordar temas nacionales, temas internacionales y nunca va a faltar los temas de salud. Pero los temas de salud que están vinculados ahora, las vacaciones, ¿tienen que ver con la salud o no? ¿Es solamente salud mental? ¿También se traslada a lo físico? De pronto, ¿sabemos manejar bien los tiempos en nuestras vacaciones? Yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Se van de vacaciones y vivimos colgados del WhatsApp, de las noticias? ¿Vivimos en una sociedad sobrecomunicada? Y en esta sobrecomunicación, nuestro diagnóstico, nuestra mente que sobresimplifica, pero sin embargo estamos permanentemente recibiendo un bombardeo de noticias donde se agregan las redes sociales. ¿Esto nos ayuda a desconectarnos, a desenchufarnos? Y siguiendo con el tema de vacaciones, ¿y qué pasa si yo digo, bueno, me voy de vacaciones? Hago un paréntesis, me olvido de todo y cuando vuelvo absorbo todo el estrés junto, porque en definitiva me olvidé de todo y cuando vuelvo me doy cuenta que tal vez el barco se estaba o no hundiendo. Eso nos va a explicar en el último bloque, en el bloque de salud del doctor Bulacio. Dijimos que vamos a hablar de la actualidad acá en la República Argentina. Estamos con Héctor Polino. Héctor Polino es titular de la Asociación de Consumidores Libres. ¿Y yo qué es lo que dije? Sociedad sobrecomunicada. Y en esta sobrecomunicación de los medios hubo tantas audiencias de manera permanente y de manera sistemática acá. Fuera del aire comentábamos entre todos, bueno, se va a pagar tanto de agua y viene un nuevo aumento. Nos va a aclarar este tema, cómo quedan las tarifas, tarifazos sí hubo, cómo quedan las tarifas. Ustedes saben que las primeras audiencias que tuvieron mayor repercusión fueron las que se referían a lo que es la distribución, a lo que es la generación de la luz, de la energía y demás. Después hubo otra de los costos de distribución y transporte de la energía, donde ya la gente se perdió. La que tuvo más cobertura mediática fue la primera. Y también, bueno, ya dije, aumenta el gas, aumenta el agua. Señores, bueno, todo esto nos va a aclarar Héctor Polino cómo queda cada uno de ellos. Y no me quiero olvidar de los pymes, ¿no? No me quiero olvidar de aquellos que tienen bar, un restaurante y demás, donde eventualmente hubo caída de consumo y ante la caída del consumo aumento de tarifa de los servicios y donde la ecuación no cierra. También vamos a hablar de temas internacionales. Y hablando de temas internacionales nos acompaña Hernán Villar. A ver, Donald Trump, marchas y contramarchas, discursos y contradiscursos, actores que están en contra del presidente, un presidente que no asumió, pero antes de asumir es hiperpolémico. ¿Será que todo va a quedar igual, a pesar de lo que dice Donald Trump? Pero, sin embargo, acá Hernán Villar nos va a comentar qué es lo que pasó en México, el tema de la actitud de los inversores, porque los inversores tienen un comportamiento también psicológico cuando toman este tipo de decisiones, las decisiones de inversión, ¿no? La actitud de los inversores cuando hay tanto ruido comunicacional. Y si hay tanto ruido comunicacional, ¿va a afectar
o no va a afectar a Latinoamérica y por ende a la República Argentina. Y también vamos a dejar un espacio para hablar algo de política si llega el último invitado que tenemos previsto para el día de hoy. Y ahora sí, comenzamos con Héctor Polino. Héctor, buenas noches. Gracias por estar en el programa. Bueno, comencé diciendo, hay tanta información que la gente ya se perdió. Elegí un servicio vos y aclararnos un poco las ideas. Bueno, comencemos por lo último. Sí. Hace pocos días se conoció el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo, que no hizo lugar a un recurso de amparo, a una medida cautelar, mejor dicho, interpuesta por una entidad de defensa de los consumidores contra el tarifazo en el agua potable. Bien. Aclaremos que se refiere a la empresa AISA, bien, que es la que presta el servicio en la ciudad de Buenos Aires y en 18 partidos del conurbano bonaerense. Sin convocar a una audiencia pública, AISA produjo un fenomenal tarifazo que llega en la mayoría de los casos al 327%. Bien. Y está obligada por la Constitución Nacional a convocar audiencia pública. No lo hizo. No lo hizo, solamente hizo una consulta con las entidades de defensa de los consumidores en una reunión donde las entidades dejaron constancia que esa consulta no enervaba de la obligación de convocar a la audiencia pública. Clarísimo. Sin embargo, se toman de esa consulta, yo tengo acá el acta de esa reunión donde se deja claramente constancia que esa consulta no impedía, evitaba la convocatoria a la audiencia pública. No obstante eso, la justicia rechazó la medida cautelar. En consecuencia, continúa vigente el aumento que comenzó a regir a partir del 1 de abril del año próximo. Pero no es un nuevo aumento que se agrega a ese anterior aumento. Que se suspendió. Es ese aumento del 1 de abril que quedó firme su vigencia. Bien. La justicia rechazó la cautelar que decía que se suspendiera. No hizo lugar y en consecuencia continúa vigente ese aumento. Héctor, te quiero hacer una pregunta que es un tema no menor. Se rechazó la presentación que hizo un organismo de defensa de los consumidores, ¿correcto? Exacto. En segunda instancia es. Se rechazó en primera y en segunda instancia. Y en segunda instancia, o sea que no puede ir a la Corte. Se podría, a través del recurso extraordinario, ir hasta la Corte. Por recurso extraordinario. Pero de alguna manera, ¿no es el proceso de desgaste para que las entidades no recurran a la justicia? Totalmente. Fíjese que las entidades tuvieron que enfrentar tarifazos en la energía eléctrica, tarifazos en el gas natural, tarifazos en el agua. Es imposible para una entidad que funciona sobre la base de voluntarios estar en todos los frentes simultáneamente. Más los costos judiciales que tiene una presentación, ¿no? Más además de las medidas cautelares que se utilizan en la justicia. Sí. Más y mil otras tareas más que cada entidad lleva a cabo, sobre análisis de precios de artículos de la canasta básica de alimentos, de medicamentos, participar de los diversos organismos de control, llevando las quejas de los usuarios. Es imposible, fue abrumador. Y lo hicieron precisamente todo junto. Para abrumar. Para abrumar, para impedir que se discutiera acabadamente cada tema en particular. Cuando se terminaba un tema, comenzar el otro, sino que se hizo todo simultáneamente. Segundo tema, ya hablamos de este aumento, ahora referido al agua. Vamos al tema del gas. Sí. ¿Cómo queda el gas? Bueno, el gas queda... Ahí lo tenemos, la hornalla, la estamos viendo ahí. Tiene de fondo la hornalla, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo histórico, anuló el tarifazo al gas natural. Bien. Y tuvieron que dar marcha atrás, convocar a la audiencia pública
y a partir de la audiencia pública, a partir del 1 de octubre de este año, comenzó a regir un fuerte aumento en las tarifas del gas natural de todo el país, tarifas que se van a ir reajustando cada 6 meses. Esos reajustes... ¿Ahí no hace falta audiencia? No. No, porque ya se hizo la audiencia pública. Cada 6 meses van a reajustar las tarifas del gas para ser destinado lo que se recauda a mejorar la calidad del servicio y además a extender las redes de gas natural en todas aquellas provincias, porque hay 5 provincias argentinas que no tienen redes de gas natural, que tienen que calefaccionarse con carbón, con leña, gasoil, con electricidad, ¿no? Por eso es que hay una tarifa especial para esas 5 provincias. Pero el país que durante años exportó gas a distintos países, a Uruguay, a Chile, a Brasil, no se preocupó en obligar a las empresas a extender las redes del gas natural, las zonas del Gran Buenos Aires, donde no tienen gas natural, o en el interior de la República. Ahora, el tema está si se controla adecuadamente, que lo que van a recaudar por estos aumentos tarifarios realmente se destinen a la extensión de las redes del gas natural y a mejorar la calidad del servicio. Lo mismo... ¿Vamos con la luz? Sí. Dale, con la luz. Lo mismo ha sucedido con la luz, con una particularidad. En el orden nacional, solamente son empresas nacionales o bajo la jurisdicción nacional, Edenor y Edesur. En el resto del país, las empresas distribuidoras son provinciales, ya sea que lo presta el gobierno provincial o que el gobierno provincial atribuye una concesión a una empresa privada. Hay muchas cooperativas también. Y cooperativas eléctricas en el Gran Buenos Aires y también en el interior del país. De modo que las audiencias públicas que se realizaron con respecto a la energía eléctrica alcanzan solamente a Edenor y a Edesur, que son las que están bajo la jurisdicción nacional. Te quiero señalar una particularidad. La característica de Edenor y Edesur, ¿cuál es? La pésima calidad del servicio y los permanentes cortes. Las entidades de defensa de los consumidores lograron, con el ENRE, que es el ente de control, que estableciera un monto fijo indemnizatorio en relación a la cantidad de horas que los usuarios están privados de la energía eléctrica. ¿Con qué intención? De evitar que cada usuario tenga que hacer un juicio particular, buscar un abogado, pagar el abogado, estar 2, 3, 4, 5 años hasta tener sentencia. Entonces, en función de una figura que está en la Ley de Defensa del Consumidor, que se denomina daño directo, logramos que el ENRE estableciera un monto fijo por cortes corridos entre 12 y 24 horas, de 24 a 48 horas un monto superior, más de 48 horas un monto superior. Porque el daño se va agravando, pero no de alguna manera, ¿no lo escondieron bajo la alfombra? ¿Qué hicieron ahora? A ver, En lugar de bajar ese periodo de 12 horas como mínimo, porque si vos tenés 11 horas corridas de corte, tenés que ir a la justicia, no te establece la indemnización el ENRE, lo elevaron a 20 horas. En lugar de reducir el periodo, lo elevaron, con lo cual es una medida que favorece a las empresas Edenor y Edesur. O sea, podés cortar hasta 19 horas. Hasta 19 horas con 59 minutos. Con 59 minutos. ¿No? O sea que el juicio lo perdés. Si es 19 horas, 59 minutos, lo perdés. No, podés hacer el juicio, pero tenés que estar 2, 3, 4 años. No tenés la indemnización automática como era previsto. Automáticamente. Clarísimo. Pasamos al tema de la nafta, porque otro de los problemas, justo que vamos a cerrar el bloque de salud del tema del estrés, las vacaciones y demás, pero sin embargo, uno va a cargar el tanque y dice, no me tengo que estresar, y aumenta la nafta, ¿o no aumenta la nafta? Programas con muchos médicos psiquiatras. Bueno, Con el tema de los combustibles,
En el mundo Sí. están bajando el precio de los combustibles a menos de la mitad, porque el valor del barril del petróleo, que estaba a $130, 120, bajó a 35, 40, 45, ahora debe estar alrededor de $50. Cada vez que aumentaba el valor del barril del petróleo en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, en Rusia, etcétera, a las pocas horas aumentaba acá el precio de los combustibles Bien. en la Argentina. Ahora bajó el valor del petróleo a menos de la mitad. Y en la Argentina, el año pasado, tuvimos un aumento del 31% en los combustibles. Un aumento en enero, otro en marzo, otro en abril y otro en mayo. Y comenzamos el año 2017 con un nuevo aumento para las próximas horas del 8%. Ahora, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión. Es automotor, sí. Está calculado que en una canasta básica de alimentos, en la estructura de costos, la logística Es muy alto. incide promedio en un 35%. De modo que este aumento en el precio de los combustibles se va a trasladar A la leche. a la leche, a la carne, A los al medicamentos, azúcar, a los medicamentos. a los medicamentos. Además, ha aumentado el peaje en las rutas nacionales, aumentos que en algunos casos superan el 120%. Todo eso se traslada a precios, y no siempre en la misma proporción, sino muchas veces incluso en una proporción aún mayor. Con lo cual, vamos a tener un año 2017, a mi juicio, con un aumento del proceso recesivo y con un aumento del proceso inflacionario. Las dos peores variantes se dan juntas, que los economistas denominan estanflación. Inflación con recesión. Entonces, si a esto le agregás el aumento de la energía eléctrica, el aumento en el gas natural, el aumento en el agua potable, el aumento en el transporte, el aumento en la logística, el aumento en las cuotas de la medicina prepaga, el aumento en la telefonía móvil, tenemos el aumento en el transporte. Ya está previsto que en la ciudad de Buenos Aires el subterráneo se va de 7 pesos con 50 a 10 pesos. Tienen que convocar a una audiencia pública, pero ya anunciaron que la empresa está reclamando. La van a hacer en Pascuas a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Y es posible. Sí. Héctor, muchísimas gracias. Que siga muy bien. Muy claro. Bueno, señores, primera parte. Ahora vamos a pasar al escenario internacional, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Decía un periodista, pero acá estamos con Hernán Villar, columnista internacional. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué contás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preocupado, por el momento preocupado por tantos aumentos y todo esto. Que bueno, a todos, muy interesante. A todos nos afecta de manera directa. Sí, siempre... Yo vi que estabas enganchándote cuando empezó a referenciar el precio internacional del petróleo. Sí, ¿no? exacto, ¿no? Porque vemos todos los años, de hecho hace años que no sube la barrera psicológica de los $50, dicen los diarios económicos, y acá aumenta todos los años, ¿no? De hecho vemos en el caos que está sumido Venezuela justamente por la caída del barril de petróleo, y acá, acá sube. Cada vez que voy a cargar nafta me acuerdo de eso, digo, ¿no? Como acá siempre sube y o no sea, está... a Maduro lo afecta, pero acá lo beneficia a los empresarios del sector. Pero bajó mucho, ese es el tema, porque uno puede entender que haya un subsidio, ¿no?, a la energía, sí, pero bueno, bajó menos de la mitad, llegó a estar casi 130, hace 7, 8 años estaba a $130, ahora está siempre rondando los 40, cuando pasa los 40 aumenta la bolsa. La volatilidad que hay en la bolsa de comercio internacional está siempre ligada a los valores del petróleo. De los commodities y el petróleo. Y el petróleo está bajo. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. No, perfecto, pero es un tema que está relacionado. Bueno, otro de los temas es el impacto que tiene, a nivel internacional, Donald Trump, Rusia, y de alguna manera si cae. De hecho, a México tuvo una actitud de desprecio total. ¿Va a tener la misma actitud de desprecio con Sudamérica? Bueno, todavía no asume Trump, ¿no? Con todo lo que se habla y todo lo... Parece que ya asumió hace un año. Exacto, la cantidad de kilos de papel que se imprimen hablando de Trump, y todavía faltan casi 10 días para que asuma.
Bueno, ya tuvo la primera victoria en términos electorales, en términos de políticas, que fue con la fábrica de Ford que se iba a instalar en México, y él anunció que si Ford se instala ahí le iba a poner un impuesto a la importación, e inmediatamente no hizo esa inversión en México, la automotriz norteamericana, marcando un poco cómo va a ser el estilo de política de Trump en dos aspectos. Primero, por lo directo, ¿no?, que es en sus declaraciones, y punto dos, que lo hizo vía Twitter, y a través de ese Twitter, la empresa Ford... O sea, a través de un Twitter, la empresa Twitter, no tomó una decisión de inversión. ¿Querés más color? Sí, se más dice color. que Trump duerme poco, ¿no? Sí. Se levantó de madrugada y escribió el Twitter, o sea, que es un Twitter de medianoche, ¿no?, de madrugada. Bueno, a partir de eso la automotriz levanta su proyecto de casi 2.000 millones de dólares, ¿no? Miren la friolera de los números y la cantidad de trabajo que iba a otorgar a México, que es creo que el séptimo productor de autos en todo el mundo, ¿no? Bueno, si empieza a haber esta guerra comercial, se va a poner un poco complicado el tema, por lo menos el intercambio bilateral con México, que es muy importante, ¿no?, entre México y los Estados Unidos. Otra señal que hubo por el lado de Enrique Peña Nieto, el presidente de México, el agobiado presidente de México por estas horas, es poner de canciller a quien había sido su ministro del Interior, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que fue el que lo invita a Trump en medio de la campaña a México, lo que despertó la ira de todos los mexicanos, ¿no? Claro. Trump, que durante toda su campaña había hablado de construir el muro y de la manera que se dirigió... Lo van a hacer ustedes y lo voy a expulsar. Exactamente, y lo invitan a hacer campaña en México. Fue despedido y ahora es llamado nuevamente como nada más y nada menos que canciller de México, de alguna manera para mí dando un guiño a los Estados Unidos de que quieren mejorar las relaciones, pero me parece que de la mano de Trump eso lo veo difícil, por lo menos para los ¿Y cómo ves mexicanos. Sudamérica y Trump? Bueno, Ya sé que es una una interrogante. incógnita, ¿no? Sí. En general, en realidad, en campaña no habló absolutamente de nada, ¿no? Habló más de Medio Oriente y de Rusia. Medio Oriente, Rusia y México fueron los países más nombrados. Medio Oriente no es un país, ¿no? Pero son las zonas más nombradas durante toda su campaña, y si uno cuenta la cantidad de palabras en Twitter, es lo más nombrado. Con la Argentina fue muy breve. La Argentina comete un gaffe, la Cancillería Argentina comete un error en jugarse tan abiertamente a que ganaba Hillary Clinton. Hillary Clinton, aunque los periodistas locales hablan, acá en la Argentina, de que Macri, especialmente el padre del actual presidente de la Nación, tenía alguna familiaridad o lazos comerciales con Trump, y eso de alguna manera mejoraría la línea directa, aunque me parece que no tiene Trump intereses acá en la región, ¿no? Sí creo que en el viento de cambio que hay en la región, tanto Brasil y la Argentina como los principales, me parece que si hay ganas de dialogar, van a encontrar una línea más directa al diálogo, ¿no? En términos comerciales, Argentina ha dado una vuelta un poco más liberal, que a los ojos norteamericanos es más amigable, ¿no? Pero bueno, realmente es una incógnita. Sí se puede hablar de un nuevo lazo, y esto sí sería novedoso, entre los rusos y los norteamericanos, ¿no? La prensa siempre habló Antes de hablar de Rusia, a ver, una perlita. El tema de Meryl Streep, ¿habló de Trump? Exacto, este fin de semana, el domingo, se entregaron los Globos de Oro y uno de los premios fue para Meryl Streep, que se descargó con un discurso político. Últimamente en los Oscar también ya los actores vienen metiendo alguna cosita política que antes... Hay un paralelismo acá en la República Argentina. Bueno, se ha politizado mucho en los Estados Unidos. De hecho, Trump ha hecho que la gente que no le gustaba la política se meta en la política. Y Meryl Streep dice algo muy... En realidad, para mí, es valorable desde este punto, ¿no? Yo decía, cuando me tocó cubrir las elecciones allá en Manhattan, que por más que no gane Trump, si mantenido el piso del 40-44%, aún perdiendo, ya el golpe estaba dado. ¿Por qué? Porque era un piso muy alto para alguien que se dirigió al mundo de la manera en que lo hizo, claro, ¿no? Alguien va a levantar el guante en el mundo. ¿Me dejás recodificarlo? Alguien que comunicó muy agresivamente, o sea, digamos que hasta antes del triunfo de Trump era comunicarse de manera errónea. Ahora no sabemos si es asertiva la manera que se comunicó. Eso que decís es sustancial, ¿no? Sí. Porque además debe haber un espíritu de la época también que busca matones, ¿no? Que busca gente que sea guapos, más directa, que sea menos política, ¿no? La política está enturbiada en este momento, y cuando sale un caudillo así que dice las cosas de frente, aparentemente a mucha gente le puede gustar. Pero lo peligroso de esto es que siente un precedente. Esto bien que decís vos, ahora ganó Trump y posiblemente él choque su mismo avión, ¿no? O no, ¿no? Veremos. Pero
Si él no ganaba, alguien iba a levantar este guante de la xenofobia, de la discriminación, del bullying, ¿no? De tratar al más débil como alguien que no sirve, del que no está capacitado no sirve, el que se queda fuera del sistema, hay que patearlo, hay que discriminarlo. Y bueno, me parece que ya el daño está hecho, por eso se empiezan a alzar cada vez más voces críticas como Meryl Streep o cualquier semi-progresista de los Estados Unidos que lo sale a cruzar, porque realmente nosotros, de hecho muchas veces que me has invitado acá a hablar de Trump, era un poco para darle color a las noticias, porque nadie creía que podía ser cierto que gane Trump, y estamos a menos de 10 días de que ocupe la Casa Blanca, con lo cual me parece que hay que prestar atención un poco a esto de los modos, ¿no? Y todo eso, porque es un mundo que se ha hecho más duro, ¿no? De la crisis económica del 2008, tanto en los Estados Unidos como en Europa, vemos la islamofobia, lo que pasa con el terrorismo en todo el mundo, y asumen el asiento más importante un tipo que escribe Twitter de madrugada, ¿no? Sí, sí. Y para cerrar cortito, sé que tenés otro compromiso el día de hoy, cortito, el tema de Rusia. ¿Cómo está Rusia? Con Estados Unidos, bueno, Rusia las denuncias que hicieron con las infiltraciones y los hackers. Era una denuncia que venía circulando hace rato, la CIA desclasificó un documento que dice que desde el Kremlin se manipularon algunas redes sociales, especialmente Twitter, para generar un mal clima en contra de Hillary Clinton y allanarle el camino a Donald Trump. Es muy delicado, pero es una denuncia pública. De hecho, lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos. No se ha manifestado al respecto Hillary Clinton. Donald Trump y Vladimir Putin están diciendo que no tienen nada que ver. Pero atención, porque algo que fue la punta de lanza de Barack Obama, que se dice que ganó por las redes sociales en el 2008, y vemos como en el mundo, inclusive el actual presidente aquí en la Argentina, se dice que tuvo mucha influencia en las redes sociales. Hoy se le está pidiendo, o a partir de esto se va a sentar un precedente para que las redes sociales tengan una editorial política. No son tan inocentes las redes sociales cuando dejan divulgar un rumor erróneo, ¿no? Y que se viralice por todos lados. Y bueno, posiblemente lo estemos contemplando acá en los Estados Unidos. La elección había sido muy cerrada también en los Estados Unidos. Me parece que el hackeo quizás no fue tan importante. Pero la denuncia la hace la CIA y la afirma todavía el presidente de los Estados Unidos, que es Barack Obama, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por invitarme. Y ahora sí, presento al invitado y vamos a un corte. Nos acompaña acá en esta parte del estudio Fabián Medina, dirigente político. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué vamos a hablar el próximo bloque? Todo lo que sea de economía, si querés lo podemos hablar. También reforma de ganancias. Reforma de ganancias, eliminación del reintegro del 5%, de IVA, sí. Los 25.000 millones que mandaron a la provincia de Buenos Aires. Bien. Y podemos terminar de cerrar con el tema del PAMI. Bueno, muy bien. Señores, vamos a un pequeño corte y continuamos con Proyecto Federal.